Listo. Buenos días y bienvenidos a Desayunos de Conocimiento. Mi nombre es Elizabeth Montaneda. Soy la jefe de la unidad de investigación acá en Bogotá, UPC. Alguien que nos acompaña por primera vez o después de mucho tiempo, todos somos conocidos. Estamos transmitiendo en vivo actualmente en UPC TV y les agradecemos por estar, porque hoy día tenemos a la profesora Claudia Herrera, ex profesora de DIRCOM acá en posgrado y también directora de CH Link. Un tema que es muy difícil encontrar una persona que nos pueda hablar, pero también bastante importante, pues cada vez nos afecta más. Así que muchas gracias a Claudia por estar. Claudia va a compartir un poquito de información sobre este tema y se los vamos a hacer llegar por correo electrónico a través de nuestra página web. Próximamente estamos enviando los desayunos de noviembre, así que ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Elizabeth, muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Seguro que bien. ¿Cómo están? Bueno, de 1 a 10 estamos en escala 4. ¿Cómo están? Más ánimo, más ánimo. ¿Cómo están? Bueno, eso es importante. Bueno, muy bien. Yo, ahora que los observaba, la verdad a mí me dijeron, usted va a encontrar unos estudiantes. No me dijeron era de qué edad, ¿no? Pero ese es un piropo. Quiero decirles que me siento gustosa de ver, digamos, a personas que seguramente ya tienen experiencia en este tema, porque es un punto de partida muy distinto. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han tenido que gestionar una crisis dentro de sus organizaciones? Ya, perfecto. ¿Y los demás? ¿Todavía no? Bueno, esperemos que no, ¿ah? De buena onda les decimos. Realmente un tema de trabajar con crisis. A ver, esto se saltó. Denme un segundito, por favor. Un tema de trabajo con crisis es un trabajo que demanda muchísima presión. Es un trabajo contrarreloj, es un trabajo de mucha presión y por lo tanto son esos trabajos que uno dice, ojalá me toque hacerlo muy de vez en cuando, que no sea el día a día. Muy bien, yo voy a pedir que me ayuden allí con esa puertita para que los demás nos podamos concentrar. Así rápidamente, ¿cuántos están vinculados con empresas privadas? Levanten la mano, con empresas privadas. Muy bien, con empresas públicas. Con propia empresa. Bien. Y, digamos, en un tema más académico, ¿cuántos están explorando esta posibilidad? ¿Bien? Bueno, muy bien. Están un poco tímidos. Espero que al finalizar la jornada estén un poquito más sueltos. Ya lo dijo Elizabeth, mi nombre es Claudia Herrera, yo soy colombiana, radico aquí en el Perú hace 7 años. Actualmente dirijo esta firma de consultoría que se llama así, CH Link, y como ustedes lo pueden apreciar aquí, cuyos focos de trabajo son crisis, cambio y habilidades de comunicación organizacional. ¿Bien? ¿Qué es lo que pretendo con este espacio que vamos a tener aquí? Básicamente, dentro del manejo de crisis empresariales, y partamos un poco por el concepto de qué es una crisis. Crisis es todo aquel evento, ¿sí?, que es disruptivo. ¿Qué significa eso? Que rompe la normalidad en la prestación de un servicio o en la producción de un producto. Bien, esa es una crisis. Y las crisis tienen usualmente dos partes. La parte del antes, ¿sí?, y la parte de cuando sucede. Bien, ¿en qué nos vamos a concentrar hoy? Más que hablar de cómo vamos a responder a una crisis, que a mi manera de ver en Perú, la mayor parte de ustedes cuentan con muy buena, digamos, capacidad de respuesta ante las crisis. ¿Eso qué significa? Sucede una crisis e inmediatamente se organizan a través de una agencia de comunicación externa o se organizan digamos, internamente para poder responder a ella. Pero mi foco va a estar más encaminado a ver por qué gestionar, identificar, gestionar y mitigar riesgos, ¿sí?, es una muy buena manera de manejar las crisis. Bien, ¿nos queda claro el punto, cuál va a ser nuestro punto de partida? Bien, iniciemos. Me imagino, este es un caso que es de dominio público. Además que es un caso excelente para mostrar todo lo que no hay que hacer
en el manejo de una crisis. ¿Sí? No vamos a entrar con mucha profundidad, simplemente voy a recordar la manera de poner unos puntos importantes. Esto sucedió hace casi 2 años, más o menos. Apareció una cucaracha en una pizza. ¿Cuántos de ustedes no conocen una cucaracha? Bien, yo creo que todos hemos tenido en algún momento, ¿no?, el infortunio, la fortuna de cruzarnos con una cucaracha en la vida. Bien. Con eso, ¿qué quiero decir? El punto no era la cucaracha. ¿Sí? Así, dime. La forma como llegó la cucaracha o cómo se presentó al cliente. Pero más allá de eso, esta crisis, digamos, se provoca por la manera como la empresa responde ante esto que sucede. Bien, así a grosso modo, ¿qué pasa? Un cliente se encuentra con una cucaracha en la pizza. ¿Bien? Levanta el teléfono, llama y dice, he encontrado una cucaracha en la pizza, ¿sí? Y el motorizado se devuelve y dice, mi gerente dice que devuelva la pizza completa para poderle dar una a cambio. Entonces el cliente dice, no quiero que me devuelvan otra pizza. Devuélvanme la plata y con eso ya quedamos, digamos, a paz y salvo. Sin embargo, y miren ustedes allí hay un procedimiento de cómo manejar las quejas y reclamos de los clientes. Entonces, ¿qué sucede? La empresa solicita evidencia al cliente de qué era lo que estaba pasando y él le dice, mira, no tengo evidencia más que esta foto que he tomado en mi smartphone porque la pizza ya la boté. ¿Sí? Y le dice, no, tienes que devolvernos la pizza completa para creer que había una cucaracha allí. Ante esta respuesta de la organización, lo que hace el cliente enfadado, ¿sí?, es empezar a utilizar las redes sociales, ¿sí?, para empezar a pasar la voz, como hacemos muchos. Yo veo a veces el Facebook y veo que muchos manifestamos nuestro, digamos, malestar por un mal servicio o por una mala atención. Ante esa, digamos, cuando empieza a darse, se suscita esta respuesta de parte del cliente, la empresa increpa al cliente diciéndole que le está causando un daño a su imagen. Pero todavía no hay, digamos, un acercamiento para resarcir el daño hecho al cliente. Y, digamos, las redes sociales se encienden. ¿Qué significa que las redes sociales se encienden? Todo el mundo empieza a hacer comentarios, muchos por afinidad o por empatía, ¿sí?, empiezan a sumarse a la causa y a decir, sí, oiga, a mí la otra vez me pasó lo mismo, esto no puede suceder, esto debería ser manejado de otra manera, y empieza a formarse algo que se llama la bola de nieve. En crisis a este fenómeno se le llama escrutinio público. ¿Qué significa el escrutinio público? Estamos expuestos ante diferentes opiniones con muy poca capacidad de defendernos ante una situación. Entonces la empresa lo que hace es sacar un primer comunicado, ¿sí?, poco claro. Es decir, no hay una posición clara de sí, no ocurrió, ni siquiera es frontal, es ambiguo. Y al final, cuando ustedes lo vuelven a repasar, el mensaje que queda es, oye, tal vez eso de la cucaracha, como no me pudiste mandar la pizza completa, te lo estás inventando. Imagínense lo que le pasa a uno cuando recibe una respuesta de una queja de ese tipo. ¿Bien? Entonces, las redes sociales se siguen moviendo. Los únicos barrios que no se reconstruyeron fueron esos en los que definitivamente había un tema de salubridad muy alto, porque hubo muchas muertes allí. Cuando visité Nueva Orleans, yo me preguntaba cómo pudieron tener esa capacidad de respuesta. Es que reconstruir una ciudad al 95% después de 2 años es una capacidad de respuesta muy alta. Bueno, me encontré con que también las ciudades, ¿sí?, por ejemplo la ciudad de Nueva York, tienen sistemas de gestión de crisis. Y ya les voy a contar un poco cuál es la ruta o el recorrido para poder armarlo. De aquí, términos básicos,
cobertura de prensa, agréguenle a eso redes sociales. La prensa es más fácil de manejar que las redes sociales. En las redes sociales no hay community manager que valga. Porque usted no se puede poner a pelear con los 200 que escriben comentarios. Ni se puede poner a bajar los comentarios de la gente porque eso denota falta de transparencia. ¿Sí? Y hay un peligro, no digo un peligro, es la bondad. Esto es como el doble filo en una navaja. Así como las redes sociales nos sirven para generar tanto conocimiento, una vez que un suceso se vuelve viral, no hay mucha posibilidad de retraerlo. Entonces, de alguna forma las organizaciones están entendiendo que no se trata solamente de fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Si queremos hacer un buen manejo de crisis, tenemos que construir una reputación que hable por nosotros. Y ese es un viejo principio que ya funcionaba, digamos, desde la antigüedad. Cuando la gente es una persona honorable, ¿sí?, por lo menos tiene un margen de beneficio como duda, de la duda como beneficio. ¿Sí me explico? A ver, les voy a poner un ejemplo bien casero. Si yo tengo un estudiante que a las clases ha asistido, no sé, pues son 4 meses, 4 por 20, ¿cuánto es? 80 días, ¿no? Ha asistido 78 llegando a la hora en punto. Y el día 79, que es el examen final, no llega. Por cualquier cosa. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. O bueno, me siento como viejita hablando de mis temas actuales. Un tiempo me compré una computadora, a las 3 de la mañana me fui al baño, cuando volví hice así y se borró todo. Y tenía que entregarlo al otro día. Eso fue crisis. Pero ¿qué pasa? Si el estudiante, ¿sí?, de esos 80 días de asistencia, no asistió 60, ¿cuál va a ser el resultado natural? Así la crisis sea verdad, el profesor no le va a dar el beneficio de la duda. Porque como consecuencia de su reputación, esto debe ser otra mentira más, como el pastorcito mentiroso. Pero si él asistió 78 días, por lo menos va a tener la chance de que se siente y pueda explicar. Y seguramente el profesor va a decir, está bien, no te califico sobre 20, te califico sobre 13, pero ya hay una oportunidad. Es tal cual eso que sucede en ese ejemplo tan casero, es lo que se quiere que las organizaciones logren cuando gestionan su reputación. Porque cuando las crisis suceden, lo peor que uno puede salir a hacer es hablar uno de lo bueno que es uno. Eso no es creíble. Falta humildad, ¿no? ¿Y quién va a escuchar? Si tienes una crisis, ¿quién va a venir a escuchar? No, que yo invertí tantos millones y que yo hice tantas cosas y que a la comunidad la ayudé, a mis empleados les he pagado. No, eso en comunicación o en relaciones humanas no funciona. Funciona el comportamiento que usted ha demostrado a lo largo del tiempo. ¿Bien? Entonces, y algo importante, escrutinio público. Estamos a la vista de todos. Todo el mundo nos va a pedir cuentas. Y cuando hablo de todo el mundo, hablo de todo el mundo. El tema de las redes sociales es que nos ha conectado también con otras comunidades. Yo en Colombia trabajaba con una empresa minera de extracción de carbón que tenía una zona de influencia indígena. Y la comunidad indígena es muy chica. Perdón. ¿Me regalas un poquito de agua caliente? Una crisis asmática. No. Creo que es porque ya se están encendiendo los aires acondicionados.
que he sentido estos días como una pequeña molestia. Bien, les contaba, esta comunidad indígena no pasa de 100 indígenas. Y sin embargo, 100 indígenas conectados con ONGs a nivel internacional tenían que ser escuchados, tenidos en cuenta y consultados, y podían parar la operación minera cuando ellos quisieran. No por ser 100 indígenas, sino porque alrededor de ellos había toda una comunidad internacional, ¿sí? Que, mil gracias, que los estaba respaldando. Y eso es importante. La reputación vale a la hora de hacer negocios, ¿sí? Por eso se cuida, por eso se gestiona. Hay una empresa minera llamada Chiquita Brands, ¿sí?, que tiene fama de haber expropiado tierras en África para poder hacer sus operaciones. A Latinoamérica no ha podido entrar. Que si es verdad o no es verdad, quién sabe. Es la percepción. Coca-Cola, hace unos años atrás, ya les conté que vengo de Colombia, ya tenemos el tema de la guerrilla que en algún tiempo fue tan fuerte, y de los paramilitares, la mafia, bueno, teníamos un montón de cosas, ¿no? Una vez en Estados Unidos, un grupo de estudiantes en una universidad les llegó el rumor de que Coca-Cola pagaba coima a los paramilitares en Colombia para poder funcionar. Y los estudiantes de la universidad sacaron los dispensadores de Coca-Cola a la calle y dijeron: aquí no se toma Coca-Cola. Que salgan 100 dispensadores, díganme qué afectación va a hacer en las utilidades de Coca-Cola. Ninguna, ni cosquillas. Bueno, cosquillitas, ¿no? Un comezón. Ese no es el punto. Pero en términos de reputación, ya ha quedado enlodado el nombre. ¿Bien? Dime. Manchado. Y digamos, lo que hay que tener como cuidado dentro de este tema de reputación es que una mala imagen puede ser el referente que alimente una crisis futura. ¿Eso qué quiere decir? Que quizá en otro lado puede aparecer el mismo rumor y alguien por allí recuerda: eso sí puede ser cierto, porque hace 10 años yo escuché lo mismo, y así es como se van configurando las grandes crisis. ¿Bien? Muy bien. La reputación tiene que ver con responsabilidad, con tiempo y con comunicación. Y aquí entramos en un terreno, ¿sí?, que es el bajo, el medio y el alto perfil. ¿Se acuerdan? Antes las organizaciones se podían dar el lujo de decir: yo soy bajo perfil. ¿Qué significa bajo perfil? No me conocía sino mi mamá, ¿no?, y los 3 vecinos que están al lado. Y ojalá como en un búnker, que nadie me vea. Para algunas organizaciones sigue siendo una opción. Son muy temerosas todavía. Sin embargo, quiero decirles que cada vez la proporción de empresas con bajo perfil es menor. Ya en este momento de globalización hay que tener en cuenta, mejor dicho, el riesgo es no darse cuenta de eso. ¿Por qué? Porque los enemigos silenciosos pueden estar dentro. Señores, un smartphone es un peligro. Es más, hace más o menos unos 2 años me ha tocado acompañar a algunas empresas aquí en el Perú a armar las políticas de uso del Facebook corporativo, porque se han tenido metidas de pata involuntarias que le han costado a la compañía. Hace poco despidieron a un chico porque se fueron a la convención para anunciar el plan estratégico de la empresa, ¿sí?, que es una medida de comunicación para hacer transparencia con los colaboradores y que todo el mundo sepa para dónde vamos, y él de la emoción toma una foto con la meta de las ventas y la sube a Facebook.
Y uno dice, pero bueno, la meta es, claro, pero es que si tú le das esa información a tu competencia, pues te va a elevar la delantera. El pobre chico fue despedido por falta de criterio. Otro caso, ¿sí? Un miembro de una junta directiva en una empresa. Una chica anfitriona de eventos, o sea, joven, guapa, se toma una foto con unos directivos diciendo, ay, aquí acompañando el evento tal. Y dentro de su red de contactos estaba el miembro de la junta, una miembro de junta de una empresa con la que tenían relaciones los dos. Y la señora hace un comentario, algo así como, muy bien por todos, menos por no sé quién que tiene ínfulas grandes. Y hace un comentario despectivo con respecto a uno de los gerentes que aparece en la foto. ¿Estoy siendo clara en mi relato? ¿Sí? Puede ser la tía, la prima, y se le ocurre decir eso. Bueno, al otro día estábamos en una crisis porque la empresa, ¿sí?, saca un comunicado diciendo, no quiero tener relaciones comerciales con quien habla mal de mí. Un desatino. Un desatino. Entonces esto del alto, bajo, medio perfil prácticamente se está revaluando. Ya ahora hay que saber que somos y estamos figuras públicas, ¿no? Mi hija lo dice muy bien, mamá, no salgas en pantuflas, porque las 2 veces que he salido en pantuflas a comprar al frente siempre me he encontrado a alguien. Hola, profesora. Para decirles eso, o sea, uno ya tiene que saber que todo el tiempo está siendo expuesto a algo. Bien. La comunicación actúa de forma cada vez más veloz. Alrededor del 28% de las crisis se propagan por todo el mundo en tan solo 1 hora. 1 hora. Esto lo dice Fresh Files, una firma de abogados global, en un estudio que hizo en el 2014. Ahora ya debe estar más rápido, ¿eh? Porque esto, lo de la velocidad de la conexión es increíble. ¿Qué hacer? Yo les decía cuando iniciamos, claro, el foco de muchas organizaciones está en la reacción. ¿Cómo reaccionamos? El foco de Dominos estuvo en la reacción. Muy desacertada, entre otras cosas. Una buena combinación está en unir estos 2 elementos, prevención y reacción, porque solamente con prevenir tampoco vamos a lograr mucho. Seríamos exactamente ingenuos pensar que nunca vamos a estar expuestos a nada. Bien, entonces hay que unir esos 2 elementos. Y les he comentado y compartido mi visión. Prevención tiene que ver con consolidación de la reputación, principalmente. ¿Qué hacer de manera preventiva? Un pequeño esquema de cómo trabajar el tema de la gestión de la reputación. Primero, identificación de riesgos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Hay que sentarse y hacer una lista de a qué podemos estar expuestos. Y señores, cuando hablo de lista, hablo de que no me escatimen nada. Porque allí empieza la gente a limitarse. Mire, hace algunos años con Ecopetrol, que es la empresa petrolera más grande de Colombia, ya hablo de unos 10 años, 12 años, donde claro, puse un riesgo que decía fuga de talento humano. ¿Saben qué es fuga? ¿Sí? Que se vayan los mejores. Y cuando fui a presentar mi manual de mi panorama de riesgos, ¿cómo se le ocurre? Si aquí se les paga mejor que en todas las empresas, los hijos tienen educación. Mejor dicho, de aquí nadie se va a ir. Y me quitaron mi riesgo. 4 años después, reviso el diario de allá que es parecido a Gestión y dice, crisis en Ecopetrol por fuga de talento. Y dije, no me voy a quedar con las ganas. Llamé, se los dije. ¿Sí? ¿Qué había pasado? Emiratos Árabes, ¿sí?, desde allá vinieron a Latinoamérica, ofrecieron 3 veces más, ya estoy hablando de una cuantiosa suma, viniendo aquí al país por lo menos una vez cada 2 meses, con unas super condiciones, y se les llevó el talento. Y en esos negocios eso afecta mucho,
Porque por lo menos en la parte técnica lo que me explicaban a mí es el experto en perforación de la aguja punto 8, o sea, eso es estudiando toda la vida para manejar eso, o sea, no es que salgan y, a ver tú, sí, Claudia, me caes bien, ven a manejar esto, no. Entonces, no me escatimen riesgos, todo lo que ustedes puedan ver. ¿Sí? Infiltración, por ejemplo, de miembro de la delincuencia en una junta directiva. Ay, ¿cómo se les ocurre? Ha pasado. ¿Sí? Lavado de activos. ¿Qué más? Contaminación. Tráfico de armas. ¿Sí? Acoso laboral. En estos días estaba leyendo, en Japón la gente se está muriendo por acoso laboral. O sea, trabajan tanto y como son tan responsables, salen y les da un infarto y se mueren. Acoso laboral, acoso sexual, que ese es muy usual en las organizaciones. Y no es solamente de los hombres a las mujeres, ahora los hombres también son acosados, a cuidarse. No les vaya a pasar lo de Bill Clinton, que casi mete a Estados Unidos por un pequeño acoso que le hizo la señora Mónica. ¿Bien? Ese tipo de cosas hay que enlistarlas. Bueno, primero averigüen si hay un panorama de riesgos en la empresa, de seguridad, que seguramente lo hay, y a ese panorama empiecen a meter todos los riesgos reputacionales, todo lo que pueda ser mal visto. Shell, otra petrolera, ¿sí? Era incólume en su imagen, nadie hablaba, y hace como 6 años empezó a estar en boca de la gente porque su presidente a nivel mundial era homosexual. Que sea el señor homosexual o lo que quiera, no nos incumbe. Solo que él llevó a su pareja a trabajar allí y en una pelea de pareja, ¿sí? Es la pareja la que revela todo esto al mercado. Las acciones bajan al otro día. Ese es un riesgo de reputación. Con esto quiero decir, y para ir focalizando mi punto, los colaboradores somos los que tenemos que tener conciencia de que llevamos la reputación de la empresa donde vamos. Eso no es solamente aquí mientras me ven, es en todo lado que yo debo saber a qué empresa es a la que pertenezco. Bien, eso se llama cultura de preservación del buen nombre y hay que decirle a la gente, si no se lo imaginan hay que decírselo. Que hay que sentir un orgullo por el lugar que nos da trabajo, que hay que llevar el nombre de ese lugar que nos da el trabajo y que hay que proteger, porque si ese nombre se ve manchado, lesionado, nos podemos quedar sin trabajo. Estamos volviendo a los valores de hace 30, 40 años donde nos metían tanto este tema. Identifique y conozca a los stakeholders. Ya primero, tenemos mapeados los riesgos. A esos riesgos mírenle la probabilidad, pero no me escatimen. Entre más puedan identificar, mucho mejor. Si su lista es de 5, han hecho mal la tarea, tienen que volver a repasar. ¿Bien? Y miren qué impacto pueden tener. Hay unos que impactan más que otros. A esos que impactan más, a esos pónganle atención. Mitigar un riesgo significa empezar a hacer cosas para que ese riesgo no se active. Y allí es donde puede y viene el fabuloso alineamiento de los planes de las otras áreas. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer recursos humanos para que no haya fuga de talento? ¿Qué podemos hacer, señores de finanzas, para que no haya riesgo de que se nos vaya el talento? Allí es donde pueden poner a conversar a las áreas. Algunas veces yo veo fabulosos planes de bienestar, porque aquí en Perú funcionan muy bien las áreas de bienestar, que no apuntan a mitigar ningún riesgo, cuando podrían ser una muy buena alternativa para mitigar riesgos. ¿Me explico? Por ejemplo, hay un riesgo que a ustedes siempre se les activa, que es cada año cuando se anuncian utilidades, hay una pequeña crisis, ¿no? Porque nunca estamos contentos. Si no se paga, pues mal. Si se paga, que muy poquito. Si se paga mucho, que el próximo año, ¿cuánto será? Y siempre estamos así. ¿Bien? Ese es un riesgo que se activa año a año. Entonces, por ejemplo, para manejar o mitigar un riesgo como esos, porque estos conceptos financieros son complejos, y hay conceptos muy complejos, la reinversión, el gasto financiero,
Entonces, si nosotros participamos de las utilidades de una empresa, lo mínimo que tenemos que hacer es saber leer cómo llegan esas utilidades. Me he encontrado con colaboradores que creen que las ventas son iguales a las utilidades. Y estamos en un riesgo enorme de percepción. Porque si yo percibo que vendo un montón de cosas y oiga, ¿cómo es que me llega tan poquito? ¿Dónde se perdió? ¿Quién más? No, yo he escuchado a gente diciéndole, tú, gerente financiero, no sirves para nada. Mira, me llega poquito, no haces bien tu trabajo. Claro, ese es un juicio al que la gente llega por desconocimiento de todo lo que hay detrás. Entonces, cuando yo hablo de mitigación, no hablo de que se haga de la noche a la mañana. Tienen que ser programas bien pensados, bien planificados, hechos con ayuda de todas las áreas de la organización. Identificar y conocer los stakeholders. ¿Por qué? La microsegmentación ayuda a tener mejores soluciones de comunicación. Si yo pienso todo como un todo, seguramente mi mensaje no va a tener la misma efectividad que si yo pienso cómo hablarle a cada uno de los que están allí. En el caso de Domino's, ¿sí? La empresa no pensó en los otros clientes que pudieron tener una experiencia desagradable y solamente estuvo enfocado en responderle a esa persona con un caso puntual. O sea, tener una visión de tubo, solamente enfocado en responder ese caso, mire las implicancias que tuvo. Crear un equipo de crisis. Sí, existe un equipo de crisis, porque no pueden ser 30 tomando decisiones en una crisis. Sugerencia, no más de 4. Esto tampoco se hace de la noche a la mañana. Cuando hay una crisis todos queremos ayudar y en ese querer ayudar terminamos estorbando. El equipo de crisis tiene funciones, tiene cargos y tienen funciones. Tiene quién dirige, quién toma nota, quién se comunica con los medios, quién hace el plan operativo. Y eso se hace con tiempo. Aquí la UPC, no es que me hayan dado la tarea, vende un libro fabuloso de un autor que se llama Paul Remy. No es muy usual encontrar literatura buena de crisis. Si pueden adquirirlo, adquiéranlo. Esto que yo les estoy contando está mucho más especificado allí y les puede dar pautas para ir haciendo una labor. ¿Bien? Crear, identificar y entrenar a los voceros. Dime. Antes de que pases al siguiente punto, Sí. cuando hablas de equipo de crisis, sugiere que sean como máximo 4 o alrededor de 4. En algunas organizaciones lo que quieren estar de todas maneras en el comité de crisis o en el equipo de crisis son las autoridades. Y a veces solamente ellos ya son más de 4. Sí. Entonces, tener muchas manos en un sitio es difícil. Sí. Por eso, y qué buena tu acotación, por eso les digo que esto se hace con tiempo, ¿sí? Porque aquí lo que hay que trabajar es el ego. Sí, si lo vamos a poner al desnudo es el ego, yo tengo que estar allí. No, tú no tienes que estar allí. Miren, yo les dije que no había tiempo en la crisis, entonces cuando hay más de 5, todos quieren ver qué vamos a decir. Y solamente validando un mensaje, a mí me ha pasado, se demoran una semana y todo lo demás va corriendo y uno está que no sabe. Entonces, ya, no, tiene que ser uno solo y tú tienes que dar tu voto de confianza, ¿no? Entonces, eso se tiene que ir trabajando. Claro, el equipo central tienen que ser 4, se arman equipos ad hoc dependiendo de la tipología de la crisis. Pero la gente tiene que saber que hay uno, esto se llama alineamiento, y alinearse significa tener disciplina, y tener disciplina no se logra de la noche a la mañana. Créanme, que me ha tocado trabajar con varios equipos de estos, y cuando hemos entendido todo, sí, vamos a hacer un ejercicio y no se aplica nada de lo que hemos entendido. Entonces toca otra vez volver a hacer una simulación, otra vez, y allí va mucho con el estilo de liderazgo de las organizaciones. Hay unos que son muy de micromanagement, quieren estar hasta el último detalle. ¿Ya? Otro día me pueden invitar a otra charla y les puedo contar cómo configurar un buen equipo de crisis, porque esto tiene que funcionar como un equipo de alto desempeño. ¿Sí?
Las personas que son nerviosas no pueden estar en un equipo de crisis, así como tips. Tiene que ser gente que aguante la presión, que piense claro bajo presión. ¿Se han visto que hay personas que saben responder mejor en eventos de presión? ¿Sí? Las personas que son demasiado procedimentales para una crisis, ya cuando ha pasado, para estabilizar, recuperar la confianza, bien, pero en ese momento, ya, dame una fabulosa idea, la persona está pensando en paralizado. Entonces, hay cosas que sí se deben tener en cuenta para crear estos equipos. Identificar y entrenar a los voceros. Aquí no es el que más sepa, sino el que comunique mejor. ¿Sí? Sugerencia para quienes quieren tener idea de esto. Sigan al CEO de Apple. ¿Sí? Ya que se me fue el nombre en este momento. Exactamente, Jim Cook. Apple en toda su, digamos, alineamiento con su visión de tener innovación, sí tiene como política organizacional la comunicación simple, clara y directa. Miren los comunicados que emite, cómo habla él. Hay técnicas para eso. Voz activa, frases cortas. Las presentaciones fabulosas. Leonardo da Vinci era el que decía que la sencillez es el mayor grado de sofisticación. Claro, una presentación de esas tiene por lo menos 12 horas de preparación. ¿Bien? Pero eso hay que ganarle. Lean y busquen, hay un libro que Rudolf Giuliani escribió llamado Liderazgo. Hay un capítulo sobre mensajes clave. ¿Sí? Hay muchas voceros que le tienen pánico a hablar con el periodista. Y es cierto, levanten la mano quiénes son periodistas aquí. Bueno, colega, voy a decir algo que no, solamente a manera de, ¿no? Pero es cierto, hay muchos periodistas que ponen en boca del vocero lo que ellos quieren decir, porque el periodista va detrás de lo que vende, del enfoque de la noticia, de la carnecita. Entonces, claro, si uno se pone a habla y habla y habla y habla para que el otro le entienda, perdió. En Colombia, él ya murió, ¿sí? Además, el gremio de periodistas, esto es toda una secta, ¿no? Entonces uno también se pasa la voz. ¿Quién es buen vocero y quién es un vocero que no aporta? Entonces, los periodistas querían mucho la figura de un político llamado Álvaro Gómez. Entonces, cada vez que se acercaba, doctor, una declaración, claro, ¿cuántos segundos tengo? 20 segundos. Permítame, preparo la declaración. Y hacía una frase de 20 segundos. ¿Qué es lo valioso de eso? Que ya no hay edición. 20 segundos van tal cual como declaración. Y no tenemos tiempo para profundizar aquí, pero por lo menos en televisión, en las notas de televisión, su declaración no va a ser de más de 20 segundos. Entonces, ¿para qué habla una hora? ¿Sí? Entonces, todas esas técnicas tiene que uno irlas trabajando con el vocero, que no se salga del guión. A veces por buena gente terminan metidos en otros temas que no convienen. ¿Cómo validar, cómo manejar un periodista agresivo? Bien. Los periodistas son muy ágiles, muy rápidos. Bien, monitorear. Bueno, y aquí, un poco para seguir tu onda, claro, algunas veces el dueño de la empresa quiere salir a hablar porque él es el dueño y tampoco tiene habilidades de comunicación. Entonces apenas lo habla, aquí nosotros tratando de hacerla, nadie le entiende lo que habla, la voz arrulla, duerme y se acabó el impacto. ¿Sí? Los seres humanos tenemos solamente 5 segundos de atención cautiva. Si uno no logra enganchar la atención en 5 segundos, se perdió. Entonces, claro, eso no se lo puede decir uno a una persona que está a punto de ir a dar una declaración. Tiene que entrenarlo, ¿sí? Tiene que hacerlo ver, que se mire cómo luce, que se escuche, ajustarlo para que al final pueda ser un vocero que realmente contribuya a una crisis. Ahora, los voceros de crisis no son los mismos voceros
para otras cosas. El vocero de crisis tiene que ser alguien que transmita serenidad, porque si va a salir, tranquilos, aquí no ha pasado nada, ya todo está controlado. Hay personas así, muchos detalles que también uno tiene que cuidar. El brillo facial genera ansiedad en el público, ¿sí? La ropa arrugada transmite poca transparencia. Tips así muy rápidos, no van a ir a dar una declaración al lado del logotipo. Una declaración de crisis no se da con la imagen de la empresa atrás. La resolución de esa crisis sí se da con la imagen grande. Lo primero que uno cuida es su logo. ¿Sí? Todo eso hay que entrenarlo, pero hay que hacerlo con tiempo. Ya les digo, no es 2 horas antes cuando uno está corriendo. Monitorear lo que dicen acerca de la empresa. Ay, no, Claudia, y no nos vamos a llenar de chismes y de rumores. No, no se trata de chismes y de rumores. Pero cuando el río suena, piedras lleva. Miren, este es un caso real con una universidad muy prestigiosa en Colombia que se decidió hacer su gestión de reputación. Y dijo, yo quiero, entre las 5 cosas que como quiero ser percibida, eso se llama atributo, uno de los atributos es ética. Y nos fuimos a averiguar a un montón de stakeholders cómo evaluaban lo que esta universidad quería transmitir. Y hubo un atributo que salió jalado, ética. Entonces cuando se presentó, no puede ser, si nosotros somos muy éticos, este estudio está inválido. Se volvió a hacer el estudio y volvió a salir jalada ética. ¿Qué era lo que pasaba? En la Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería, varias veces se había pasado el run de que había alguien que aceptaba alumnos a cambio de plata. Y eso ya era conocido, pero nadie le había prestado atención. Nadie había hecho una evaluación para saber si eso que se decía era o no era cierto. Como no se prestó atención y no se sabía si era cierto o no era cierto, la percepción quedó, perjudicando a la empresa. ¿Bien? Muy bien, ya voy a cerrar, porque me estoy pasando. Y el desarrollo de un manual de manejo de crisis. ¿Sí? Un manual brinda guía, pauta, de cómo debemos actuar en una crisis. Identificar y mitigar riesgos. Van 3 pasos. Identificar situaciones y procesos vulnerables, crear planes de recuperación y comunicación y generar acciones estratégicas y una cultura de preservación de buen nombre. La reputación la hacen todos los miembros en una organización. Eso no es solamente la cuestión del comité de crisis, del gerente general, no, todos, desde el que abre la puerta hasta el que está tomando decisiones arriba. ¿Qué pudo haber hecho mejor Dominos? Tener claro que el buen nombre y la reputación son un activo sagrado. ¿Bien? Y cuando uno tiene algo sagrado, sale y lo defiende, no peleándose, sino tratando de arreglar las cosas. El mejor manejo de crisis es aquel que no sucede. Y para eso hay que tener las antenitas listas a recepcionar todo aquello que pueda meternos en problemas. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, lo que ofrecemos, lo que dejamos de cumplir, al final son tenidos en cuenta. Son un saldo del cual las organizaciones pueden tomar a favor y cuando no tienen, pues ahí están problemas. Recuerde, la prevención es una tarea de todos. Y aunque esto no tenía que ver con sismos y desastres, espero que se lleven ese concepto. La mejor manera de gestionar una crisis tiene que ver con una buena conducta corporativa, adicional a todas las herramientas que ustedes le puedan generar. Bueno, pues muchísimas gracias. Me pasé unos minutos, me disculpan. Espero haberles dado un panorama amplio que puedan llevarse algunos tips que puedan aplicar dentro de sus organizaciones. Mil gracias. Bueno, mil gracias.
Perjudicado más por todo este daño de imagen que me estás haciendo. Bien. La bola de nieve sigue creciendo. Bien. Hasta que, ¿sí?, impulsa a que los medios de comunicación, ya los otros medios de comunicación, toman interés en este suceso y aparece la famosa entrevista que le hacen a la gerenta de esta cadena de pizzerías. Y allí aparece la famosa declaración: no somos comunicadores, somos pizzeros, que creo que pasará a la historia, ¿no? Como lo que no hay que hacer en vocería. Ahora, esto no es tan nuevo. Hay que respirar tranquilo. ¿Saben ustedes? La declaración que más ha costado en la historia, ¿sí?, la hace el gerente general de Exxon, ¿sí?, la petrolera, en 1989, cuando hay un barco que encalla, que eso es usual, digamos, es un riesgo que está previsto dentro de una empresa que traslada petróleo, ¿sí? Así como cuando uno tiene una empresa de logística, pues puede darse el riesgo de que se le volque a uno un camión, ¿sí?, o un tráiler. Acá puede darse el riesgo de que un barco encalle, ¿sí? Pero la declaración tardía, más o menos decía así: no se preocupen, Exxon va a correr con todos los daños que este accidente ha provocado. Y quiero decirles que aún a la fecha está corriendo con los daños que provocó. Estamos hablando del 89. Hay estudios que señalan que fue gracias a las espaldas robustas que tuvo Exxon, ¿sí?, petrolera, hasta hace por lo menos 4 años, donde el petróleo era el que mandaba en el ranking de todas las industrias, que pudo soportar. Pero una mala declaración, miren ustedes lo que puede provocar. Esta declaración genera un detonante. Y al otro día ya no había cadena de pizzerías aquí, ¿sí? Cerca a mi casa hay un local, entre comillas, abandonado, de pizzas de Domino's, porque está volviendo al Perú, ¿eh? Ya está volviendo. Bueno, ese es otro tema para tratar en otra ocasión. Pero cada vez que yo pasaba y lo veía abandonado, decía: imagínense lo que la falta de previsión de una empresa, ¿sí?, para responder a una situación como estas puede provocar. Una cucaracha, 50 soles, una disculpa, un acto de fe por lo que dice el cliente, ¿qué provocó? Que por lo menos unos 400 trabajadores de pizzas se queden sin trabajo. A mi modo de ver, ese es un daño social muy alto. ¿Sí? Y, por último, para cerrar con broche de oro, la empresa entra en inconsistencias entre lo que declaró. Entonces, si uno hace un análisis de las declaraciones que dio, en algunas parece que aceptara la culpa, en otras hace transferencia de culpa, que es una estrategia dentro de crisis, es decir, no soy el culpable yo, el culpable eres tú, que no me pasaste la evidencia, no me devolviste la pizza, y entra en un juego, ¿sí?, de comunicación confusa que al final lleva a que quizá pase a ser uno de los casos emblemáticos de cómo no hay que manejar una crisis. ¿Bien? Eso es simplemente un recuento. Ahora, este patrón de comportamiento, no es solamente en Domino's, este patrón de comportamiento es muy usual en la mayor parte de las organizaciones. ¿Bien? Y allí les voy a ir pidiendo que me vayan siguiendo en esta parte. Bueno, el resultado, estos fueron todos los memes, ¿no? Bueno, todos no, alguna parte de los memes. Miren, acá una cucaracha gerenciando. Bueno, aquí está la foto de la cucaracha, acá dice: nos entregamos por completo para darle el mejor sabor a su pizza. Bien. Un daño a la reputación, un daño lesivo a la reputación de una cadena además internacional, que les puedo asegurar que dentro de los márgenes hay unos riesgos marginales, ¿sí?, que por probabilidad
Por lo menos una cucaracha en 10 años tuvo que haber aparecido en otra cadena de pizzerías. ¿Qué hace la diferencia? El manejo y cómo se abordó esta situación. Entonces, ¿qué pasó? Esta queja, ¿sí?, fue asumida como una situación más. En términos técnicos de quienes se manejan crisis, esto se llama miopía corporativa. ¿Qué significa miopía corporativa? Dime. No querer ver. Este es un caso más, una situación más. Punto 2. No tenían claro el riesgo